I need a one dance, got a Hennessy in my hand. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en la playlist de neurología. Hoy vamos a estudiar la anatomía del cerebro, enfocándonos especialmente en el telencéfalo. Ya hice un video acerca de la otra parte del cerebro que se conoce como el diencéfalo, por si quieren ir a ver eso antes y ya después pueden venir a ver el telencéfalo. Entonces, pues, sin más que decir, empecemos. También me gustaría pedirles un like, que se suscriban al canal y que comenten si este video les ayuda a entender el tema y a prepararse para sus exámenes. Bien, entonces, recordemos de lo que vimos en el video anterior, que el encéfalo, si consideramos desde una perspectiva embriológica, lo podemos dividir en tres partes. Tenemos lo que se conoce en primer lugar como el rombencéfalo, después tenemos el mesencéfalo y después tenemos el prosencéfalo. Como les dije en el video anterior, las estructuras que derivan del rombencéfalo son las siguientes: son el puente, el bulbo raquídeo o médula oblongada y el cerebelo. Todo esto ya lo estudiamos, entonces no lo vamos a ver acá. Después el mesencéfalo, gracias a Dios, se mantiene igual y simplemente se llama el mesencéfalo. Este también ya lo estudiamos, que es parte del tallo cerebral, como ustedes recuerdan. Y después tenemos el prosencéfalo, que este sí es el que nos importa, porque de aquí es que se desarrolla el cerebro. ¿Okay? Y como les dije, el cerebro tiene dos partes. Tiene una parte que se conoce como el telencéfalo, que es lo que vamos a dedicarle hoy el estudio de esto. El telencéfalo. Y después en la parte profunda interna tenemos lo que se conoce como el diencéfalo, que esto ya lo estudiamos. ¿Okay? Entonces el diencéfalo no voy a mencionar nada más de él en este video. Entonces vamos a señalar acá de color blanco a mi amigo el telencéfalo, porque este es el que vamos a estudiar hoy. Y pues nada más para que se ubiquen, vean este diagrama. Acá lo que tenemos es un corte coronal del sistema nervioso central, es decir, hicimos un corte en la parte anterior y cortamos hacia abajo, y entonces estamos viendo la superficie expuesta que ha quedado. Entonces vean, en la parte más inferior, acá de color amarillo, esta es la médula espinal. Después todo lo que está por encima, todo esto se conoce como el encéfalo. En la parte más inferior del encéfalo tenemos el tallo cerebral, que está acá de color rojo con sus tres partes. En la parte más inferior el bulbo raquídeo o médula oblongada, en el centro el puente, y en la parte más alta el mesencéfalo. Y después atrás del tallo tenemos el cerebelo de color azul. Y pues ahora lo que está aquí arriba de color morado y de color verde, esto es el cerebro, que les dije que es lo que deriva del prosencéfalo. ¿Ok? Y pues si ustedes recuerdan del video anterior, el diencéfalo es la región del cerebro que está en la profundidad. Recuerden la analogía que les di de la princesa Diana, que les dije que imagínense que la princesa Diana está en el centro y alrededor están los paparazzis con sus telescopios. Entonces por eso telescopio me hace recordar que esto es el telencéfalo, y la princesa Diana me hace recordar que es el diencéfalo y la princesa está en el centro de la atención. Entonces por eso así es más fácil que recuerden esto. Entonces el diencéfalo, que está acá de color verde, no lo vamos a ver acá, solo vamos a estudiar todas las estructuras anatómicas del telencéfalo. Quiero aclarar algo: las funciones del telencéfalo, ¿ok?, no las vamos a ver en este video. Este video es exclusivamente anatómico. Las funciones las vamos a ver en videos separados. O sea, vamos a tener videos para la corteza cerebral. Para cada una de las partes de la corteza cerebral vamos a tener videos para los ganglios basales, vamos a tener videos para el sistema límbico y todo eso. Entonces, por ahorita solamente es anatomía. Bien, entonces, recordemos cuáles son las estructuras que derivan del cerebro, pues del diencéfalo y del telencéfalo. El diencéfalo ya lo vimos que es el tálamo, el hipotálamo, el subtálamo, el epitálamo, y también habían otras, vamos a apuntarlas nada más para completarlo. Teníamos el metatálamo y teníamos algunos componentes de la vía óptica. ¿Ok? Perfecto, pero bueno, eso ya lo vimos. Ahora el telencéfalo, que también le pueden decir los hemisferios cerebrales, que son un total de dos. ¿Ok? Las estructuras que se originan a partir del telencéfalo son las siguientes. Esto es muy importante que lo entiendan. La corteza cerebral, que esa es básicamente la superficie externa del cerebro, de todas esas arrugas que ustedes observan cuando ven el cerebro, esa es la corteza cerebral. Después, en la parte profunda, tenemos a los ganglios basales. También tenemos estructuras límbicas, tales como lo pueden ser el hipocampo, la amígdala o el fornix.
Y después tenemos el sistema olfatorio, ¿ok? Como por ejemplo el bulbo olfatorio, el tracto olfatorio, eso también deriva del telencéfalo. Y también tenemos el cuerpo calloso y también otras estructuras de materia blanca, como lo pueden ser la cápsula interna, la cápsula externa, entre otras. Corona radiada también. Y bueno, eso lo vamos a ver a lo largo del video. Entonces por ahorita no se preocupen. Bien, entonces algo muy importante que entiendan es que a la hora de estudiar la anatomía del telencéfalo, le deben de considerar tanto su anatomía externa, es decir, todo aquello que observamos en la superficie externa del telencéfalo, y también la anatomía interna, es decir, todas aquellas estructuras que están en la profundidad del telencéfalo. Vamos a empezar estudiando la anatomía externa y al final vamos a estudiar la anatomía interna. Siento yo que la anatomía externa es un poco más complicada porque hay una gran cantidad de surcos, de circunvoluciones y de estructuras que deben de manejar. Entonces, empezando con la anatomía externa, hay algunos conceptos importantes que quiero que manejen a la perfección. El primero de ellos es el concepto de circunvolución. Circunvolución, que también le pueden decir giro, simplemente giro. Vean, las circunvoluciones o los giros simplemente son esas arrugas que ustedes ven en la superficie externa del cerebro. Entonces, para definirlo de una manera más técnica y profesional, podemos decir cada uno de los relieves que se observan en la superficie exterior del cerebro. O sea, vean en estas imágenes, todos estos relieves que ustedes observan acá, estas son las circunvoluciones o también llamados los giros. Entonces, si a lo largo del video yo voy a utilizar estos dos conceptos de manera intercambiable. Si yo digo giro o circunvolución, estoy haciendo referencia a la misma cosa, ¿ok? Bueno, ahora, las circunvoluciones están separadas entre sí por algo que se conoce como los surcos, ¿ok? Entonces, vean, surcos, o también le pueden decir cisuras, y también en algunos libros también le dicen anfractuosidades, pero bueno, ese concepto ya no es muy usado, así que no lo menciono. Entonces, surcos o cisuras. Vean, los surcos son esas líneas, ¿ok?, que me separan los diferentes giros entre sí. Entonces, vean acá, todas estas líneas que ustedes observan, todos estos son los surcos. Y vamos a ver los nombres de todos estos surcos. No se preocupen, ahorita solo les estoy dando los conceptos básicos. Todos estos surcos tienen nombres y todas estas circunvoluciones que son delimitadas a partir de estos surcos también tienen nombres y lo vamos a ver. Entonces, bueno, antes de ver eso, quiero que entiendan algo. Existen básicamente 4 lóbulos principales en el cerebro, ¿ok? O sea, si ustedes consideran la corteza cerebral, esta se puede clasificar en lóbulos de acuerdo a sus funciones. Y estos lóbulos se nombran de acuerdo a los huesos sobre los cuales están. O sea, los huesos que están por fuera de esa parte del cerebro, el nombre se les da de acuerdo a ese hueso. No sé si me explico. Entonces, por ejemplo, si tenemos el cráneo acá, vamos a dibujar una vista lateral del cráneo y después vamos a dibujar acá de color rojo el cerebro. Entonces, las porciones del cerebro que están debajo de ciertos huesos, esas porciones reciben, por ejemplo, en esta parte de adelante, que esto sería el hueso frontal. Entonces, aquí dibujo la parte anterior, aquí están los huesos nasales, ¿ok? Entonces, este sería el hueso frontal. Entonces, la región del cerebro que está por debajo del hueso frontal va a llamarse el lóbulo frontal. No sé si me explico. Entonces, bueno, existen 4 lóbulos principales. El primero de ellos, que es el más grande, es el lóbulo frontal, que está de color rojo en todas estas imágenes que ustedes observan abajo. Ya lo vamos a repasar. Entonces, vean esto de acá, vean esta imagen. Esta es una vista superior, esta es la parte anterior, esta es la parte posterior. Este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. Lo que está en la parte frontal acá, esto se llama el lóbulo frontal, ¿ok? En esta imagen, que esta es una vista inferior, aquí estamos viendo el lóbulo frontal en la parte anterior, ¿ok? Esta mi imagen, que es una vista lateral, este es el lóbulo frontal. Vean cómo esencialmente es el más grande de todos. Y después esta es una vista medial, esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. Y vean acá, todo esto es el lóbulo frontal. Bien, después el siguiente lóbulo que tenemos es el que se conoce como el lóbulo parietal. Entonces, este se llama así porque el hueso que lo recubre es el hueso parietal. Entonces, vean, el lóbulo parietal es el siguiente, es este que está acá de color más o menos como azul morado. Entonces, aquí está en la superficie superior.
Aquí en la vista inferior no se puede observar el lóbulo parietal. Aquí está el lóbulo parietal en la vista lateral acá, por detrás del lóbulo frontal y por delante del lóbulo occipital y por encima del lóbulo temporal. Y después acá podemos observar una pequeña porción del lóbulo parietal. Bien, después tenemos otro lóbulo que es muy importante y este es el lóbulo occipital. Es aquí donde se encuentra la corteza visual primaria. Entonces es el lóbulo occipital de color amarillo que está en la parte más posterior. Entonces vean, acá está el lóbulo occipital, aquí está el occipital, aquí está el lóbulo occipital y aquí está el lóbulo occipital. Y por último tenemos el lóbulo temporal que está marcado de color verde en estas imágenes. Entonces el lóbulo temporal, que pues es el que está acá. En la vista superior se ve una pequeña porción del lóbulo temporal, en la vista inferior se ve una gran parte del lóbulo temporal. Después acá tenemos en la vista lateral y aquí en la vista medial también podemos observar una pequeña parte del lóbulo temporal. Bien, entonces, quiero aclarar algo. Hay algunos libros que también consideran un quinto lóbulo adicional que se conoce como la ínsula. Vamos a apuntar aquí su nombre. La anatomía de la ínsula la vamos a estudiar casi al final del video. Entonces, por ahorita lo único que quiero que recuerden es que algunos autores también consideran a la ínsula como otro lóbulo adicional. Y bueno, otra cosa importante que también les quiero explicar acá es que en la vista medial acá, vean, este es el lóbulo frontal, este es el lóbulo parietal, lóbulo occipital y aquí de color verde el lóbulo temporal. Y ustedes dirán, ¿y qué es esto que está acá? Esto es lo que se conoce como el giro del cíngulo. Ya lo vamos a ver más adelante, por ahorita no se los explico, solamente quiero que entiendan que acá por debajo del lóbulo frontal tenemos algo que se conoce como el giro del cíngulo. Y después esto que está acá por encima del lóbulo temporal de color rosado, esto se conoce como la circunvolución occipitotemporal medial, que tiene dos partes. Tiene una parte posterior que es el giro lingual y tiene una parte anterior que es el giro del parahipocampo. Pero bueno, solamente les menciono eso, ya lo vamos a ver con más detalle. Nada más era para sacarles la duda de qué eran estas estructuras que observábamos acá. Bien, entonces eso concluye con el estudio de los lóbulos. Ahora sí, ya podemos empezar a estudiar los surcos, los nombres de todos los surcos y también los nombres de todas las circunvoluciones que están delimitadas entre estos surcos. Entonces vean, hay 4 surcos que son muy importantes y estos surcos son tan importantes porque son los que me separan a los diferentes lóbulos entre sí. Entonces vamos a ver cada uno de estos 4 surcos. El primero de ellos es el que estamos observando acá de color rojo. Esta es una vista superior del cerebro. Esta es la parte anterior, ¿okay? Esta es la parte posterior, izquierda, derecha. Vean, este surco que está recorriendo en sentido anteroposterior, o sea, en el eje anteroposterior desde atrás hacia adelante, este surco se conoce como el surco interhemisférico, o también le pueden decir el surco longitudinal. Entonces, vamos a poner aquí, este es el surco interhemisférico, o también le pueden decir el surco longitudinal. ¿Cuál es la función de este surco? Pues vean, este surco lo que hace es que me separa ambos hemisferios cerebrales entre sí. Entonces este sería el hemisferio cerebral izquierdo y este sería el hemisferio cerebral derecho, separados ambos por la cisura interhemisférica. Bien, entonces vamos a poner aquí que este me separa ambos hemisferios cerebrales. En realidad, si somos 100% honestos, si nosotros metemos las manos acá en el surco interhemisférico y lo abrimos hacia ambos lados, vamos a ver que en realidad ambos hemisferios están comunicados entre sí por algo que se conoce como el cuerpo calloso. O sea, imagínense, acá les voy a dibujar, este es el hemisferio cerebral izquierdo y este es el hemisferio cerebral derecho. Entonces imagínense que yo he abierto el surco interhemisférico, pero en realidad si ustedes observan van a ver una pequeña región acá que está como conectada entre ambos hemisferios y esta es una comisura que se conoce como el cuerpo calloso, que lo vamos a ver con más detalle más adelante, pero nada más para darles una idea de en qué parte vamos a observar el cuerpo calloso, que básicamente son fibras que conectan ambos hemisferios cerebrales entre sí. Bien, entonces vamos a borrar esto y ya hemos concluido con el primer surco principal, el surco interhemisférico. Ahora vámonos con los siguientes surcos. Vean, el siguiente surco lo podemos observar tanto en la superficie inferior del cerebro como en la superficie lateral. Vean, siempre que vean una imagen así, esta es una vista superolateral del cerebro, ¿ok? Siempre que vean una imagen así,
Esta es una vista inferior del cerebro. Y siempre que vean una imagen así, esta es una vista superior. ¿Ok? Bueno, entonces vean, en la vista inferior este es anterior, este es posterior, este en este caso es el lado derecho y en este lado es el lado izquierdo porque lo estamos viendo desde abajo. ¿Ok? Bien, entonces vean, el surco que vamos a estudiar acá se conoce como el surco lateral o también le pueden decir el surco de Silvio. Entonces vean, este surco inicia más o menos a nivel de esta estructura. Voy a acercarme un poco. Esto que ustedes observan acá, esto se conoce como la sustancia perforada anterior. ¿Okay? Y esto que está acá, esto es la sustancia perforada posterior, que esto lo vimos cuando estudiamos el mesencéfalo. Pero vean, nada más para orientarlos, cerca de esta sustancia perforada anterior es que inicia el surco lateral de Silvio. Entonces vean, acá inicia, recorre toda la superficie inferior del cerebro, acá. Entonces vean, este es el inicio del surco lateral. Pero ahora si nos vamos a esta otra imagen, el surco lateral en realidad emerge por la superficie superolateral y después recorre en sentido oblicuo y hacia arriba la superficie lateral del cerebro. Entonces vean acá de color rojo todo esto. Esto es el surco lateral, ¿ok? Bien, y el surco lateral es importante que entiendan que tiene 3 ramas. Tiene una rama anterior, que es esta que está acá, que invade el lóbulo frontal. Tiene una rama ascendente, que es esta, que también invade el lóbulo frontal. Ya vamos a ver cómo se llama esta parte del lóbulo frontal más adelante. Y después todo esto que es la continuación. Esto es el ramo posterior del surco lateral, ¿ok? Entonces, vamos a apuntar aquí que todo esto de color rojo, este es el surco lateral o surco de Silvio, ¿ok? Y hemos dicho que tiene 3 ramas. Tiene una rama anterior, tiene una rama ascendente y tiene una rama posterior. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la función del surco lateral? Pues si lo vemos de verdad, en realidad tiene 2 funciones. Vean, la primera de ellas, que es la más evidente, es que me separa este lóbulo de abajo, que este es el lóbulo, ¿cuál? El lóbulo temporal del lóbulo frontal. Entonces vamos a poner aquí que el surco lateral me separa el lóbulo frontal del lóbulo temporal. Pero ahora vean, aquí hay algo muy importante, y es que si nosotros trazamos una línea imaginaria desde la parte posterior del surco lateral hacia atrás, le vamos a poner de color azul, imagínense que yo trazo una línea imaginaria hacia atrás, entonces de aquí esto nos permite dividir el lóbulo parietal que está aquí del lóbulo temporal. Entonces todo lo que está por encima, este es el lóbulo parietal, y todo lo que está por debajo, este es el lóbulo temporal. Y bueno, aquí atrás estaría el lóbulo occipital, que en realidad aquí vamos a tener otra línea imaginaria que se conoce como la línea parieto-occipital, que me divide acá. Entonces, técnicamente este sería el lóbulo parietal, este sería el lóbulo occipital y este sería el lóbulo temporal. Pero aquí lo que estamos observando es que esta línea imaginaria que les he dibujado desde la parte posterior del surco lateral hacia atrás es la que me separa el lóbulo parietal del lóbulo temporal. Entonces vamos a poner aquí también que me separa el lóbulo temporal del lóbulo parietal, pero no la cisura. Vean, el surco lateral no es el que me está separando el lóbulo parietal del lóbulo temporal. Simplemente lo estoy mencionando acá porque es que tomamos el surco lateral como punto de referencia para dibujar esta línea imaginaria, y esta línea imaginaria de color azul, esta es la que me separa ambos lóbulos, pero no es el surco lateral. El surco lateral simplemente me separa el lóbulo temporal del lóbulo frontal. No se confundan en eso. Bien, entonces eso concluye con el surco lateral. Ya solo nos faltan 2 surcos principales. El siguiente surco que vamos a ver es importantísimo, es uno de los más importantes también desde la perspectiva fisiológica, porque este surco es el que permite que podamos dividir la corteza cerebral en la corteza motora primaria y la corteza sensitiva primaria. Bueno, eso ya se los voy a explicar más adelante. Pero lo que quiero que entiendan es que vean, aquí en la superficie lateral del cerebro, este surco que ustedes observan acá, que nace casi un poquito, creo que es como 1 centímetro por encima del surco lateral, eso mencionaba el Snell. Todo esto que les voy a marcar de rojo, todo esto, este es el surco central, o también le pueden decir el surco de Rolando, ¿ok? Y vean, este surco central después va a llegar al borde superior del cerebro y después va a ingresar a la superficie medial. O sea, imagínense que llega y hace un giro así, pa,
Entonces se va hacia la superficie medial. Y eso es lo que vamos a observar acá. Vean, este es un corte sagital. Estamos viendo la superficie medial. Esto que ustedes ven acá, esta línea pequeña, esta es la continuación del surco central. Vean, entonces, si les preguntan en el examen, ¿verdadero o falso? El surco central se puede observar en la superficie medial del hemisferio cerebral. Es verdadero. Hay una pequeña porción del surco central que se puede observar. Bien. Entonces, ahora, ¿cuál es la función de este surco central? Pues la función es que me separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Entonces, vean, todo lo que está por delante del surco central, todo esto es el lóbulo frontal. Todo lo que está por detrás, acá, este es el lóbulo parietal. Entonces, vamos a poner aquí que este es el surco central o también el surco de Rolando. Y este me separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Bien, pasamos al siguiente surco, a la siguiente cisura, que este es importante. Y pues esta es la siguiente. Vean, vamos a acercarnos acá. Esta es la vista de la superficie medial. Esta es la siguiente cisura. Vean, esta que les estoy marcando acá se conoce como la cisura o el surco parieto-occipital. Entonces vean, se los voy a marcar de color rojo. Esto que está acá, este es el surco parieto-occipital. Y este surco parieto-occipital, si ustedes observan la superficie lateral del cerebro, van a ver que hay una pequeña parte de este surco que se observa. Y es esto que estamos observando acá. Entonces vean, lo mismo que ocurre con el surco central, que lo observamos en ambos lados. Vean, en este caso, el surco parieto-occipital inicia acá y después imagínense que viene y se encurva hacia adentro, así. Y ya después es lo que vamos a observar acá. Lo voy a marcar de líneas punteadas porque pues obviamente no lo estamos viendo. Pero pues eso es lo que están observando acá. ¿Y por qué se le llama el surco parieto-occipital? Porque si ustedes observan acá, me está separando el lóbulo parietal, que está aquí adelante, del lóbulo occipital. Entonces, si yo dibujo aquí una línea imaginaria en la superficie lateral del cerebro, aquí de color azul, como les mencioné, esta línea imaginaria que se conoce como la línea parieto-occipital me separa el lóbulo parietal del lóbulo occipital y también me separa el lóbulo temporal del lóbulo occipital. Entonces, en la parte superior de esta línea me separa el parietal del occipital y en la parte inferior me separa el temporal del occipital. Y recuerden que acá teníamos a esta línea imaginaria que trazábamos hacia atrás y que esta lo que hacía era que me separaba el lóbulo parietal del lóbulo temporal. Entonces vamos a poner aquí que esto se conoce como el surco o la cisura parieto occipital y que me separa el lóbulo parietal del lóbulo occipital. Y después teníamos esta línea imaginaria de color azul, que esta es la línea parieto-occipital y esta me separaba el lóbulo temporal del lóbulo occipital. Entonces línea parieto-occipital me separa el lóbulo temporal, vamos a poner el lóbulo temporal del lóbulo occipital. Bien, espero que haya quedado claro todo esto que les he explicado hasta ahora. Es muy sencillo en realidad. Ahora se va a empezar a complicar un poquito más. Entonces vamos a prestar atención. Bien, entonces, vean, para estudiar la anatomía externa del cerebro, le debemos de considerar tres caras. Primero vamos a estudiar la cara superolateral, o sea, vamos a ver todos los surcos y todas las circunvoluciones que se observan en esta vista. Después le vamos a considerar la vista medial, que es esta. Vamos a ver los nombres de todos estos surcos y de las circunvoluciones que están acá. Y después vamos a considerarle la vista inferior, que es esto que está acá. Y vamos a ver cómo se llaman todos estos surcos. Entonces primero vamos a empezar con la superficie superolateral, porque sin duda es la más larga, o sea, es donde tenemos una mayor cantidad de estructuras. Entonces vean, a la hora de estudiar el aspecto superolateral vamos a dividirlo en lóbulos. Entonces vamos a empezar hablando acerca de los surcos y de los giros que están en este lóbulo, que es el lóbulo frontal. Después pasamos con el lóbulo parietal y así seguimos. Entonces, pues nada más para marcarles aquí algunos de los surcos que ya hemos visto. Este surco que les voy a marcar de color verde, ¿cómo se llama? Este surco que les estoy marcando acá, este es el surco central. ¿Ok? Bien, espero que hayan podido responder. Ahora vean, vamos a tener un surco
en la parte más superior del lóbulo frontal, que les voy a marcar acá de color rojo, todo este surco que les estoy marcando acá de color rojo, todo esto recibe un nombre y esto se llama el surco frontal superior. Entonces todo, no, perdón, aquí me equivoqué, ahí. Este es el surco frontal superior, una disculpa. Entonces este surco frontal superior, vean, es muy importante porque me separa dos circunvoluciones, una que está por encima y una que está por debajo. Pero para explicarles cómo se llama esto, primero les tengo que explicar la presencia de otro surco que está aquí de color azul. Y este surco de acá de color azul se conoce como el surco frontal inferior, que es este. ¿Ok? Bien. Y bueno, vean, en la parte posterior de ambos surcos, imagínense que se emiten unas ramas y estas ramas van a formar otro surco que está pintado de color morado acá, que es este surco. Y este se conoce como el surco precentral, ¿ok? Y entonces ahora sí que ya conocemos los nombres de cada uno de estos surcos, ya podemos explicar cuáles son los giros que están entre cada uno de ellos. Bueno, entonces nada más vamos a apuntar aquí los nombres. El de color rojo, este es el surco frontal superior. El de color azul, este es el surco frontal inferior. ¿Ok? Este es el surco frontal inferior. Después tenemos de color morado, ¿cómo se llamaba ese? Este es el surco precentral. ¿Por qué se le llama el surco precentral? Porque está por delante del surco central. O sea, por delante del central. ¿Ok? Y pues aquí de color verde, el que ya habíamos visto, este es el surco central. Entonces vean, el lóbulo, perdón, el giro o la circunvolución que está por encima del surco frontal superior acá, todo esto que les voy a marcar acá de color azul, todo esto, esto se conoce como la circunvolución o el giro frontal superior. Entonces vamos a poner aquí la circunvolución frontal superior. Y van a ver ustedes que esta en realidad también la vamos a observar en la superficie medial, que se los adelanto, vean, todo esto que está acá, esto es la circunvolución frontal superior, nada más que desde la parte medial. Entonces vean cómo se puede observar tanto en la cara superolateral como en la cara medial. Bien, después, la circunvolución que tenemos entre el surco frontal superior y el surco frontal inferior, todo esto que les estoy marcando acá, esto se conoce como la circunvolución o el giro frontal medio. Entonces vamos a poner aquí la circunvolución frontal media. Bien, después tenemos otra circunvolución que está por debajo del surco frontal inferior, ¿ok? Que es todo esto que les estoy marcando acá. ¿Cómo creen que se llama? Es de lógica, es la circunvolución frontal inferior, ¿ok? La circunvolución frontal inferior. Y ahora, el último giro que es importantísimo que lo entiendan es este. Es el que está situado entre el surco central y el surco precentral. Todo esto que está acá es importantísimo que lo entiendan. Esto se conoce como la circunvolución precentral. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando estudien, bueno, si han visto los videos en orden cronológico de la playlist, sabrán que aquí es donde está la corteza motora primaria, y cuando vemos los videos de los tractos descendentes, vimos que aquí es donde estaban las neuronas que se encargaban de emitir sus axones hacia abajo para hacer sinapsis con las neuronas motoras inferiores y que podamos mover las diferentes partes del cuerpo. Entonces es importante que entiendan que desde una perspectiva fisiológica, la circunvolución precentral también se le dice la corteza motora primaria. ¿Okay? Bueno, y hay otra cosa, por si quieren saberlo y se los preguntan en el examen, no es tan importante, pero el giro frontal inferior tiene tres partes. Tiene una parte opercular, tiene una parte triangular y tiene una parte orbitaria. Pero bueno, no, eso no es tan importante. Bien, y otra cosa que me gustaría mencionar acá, pero esto es más importante desde la perspectiva fisiológica, es que en esta parte vamos a tener dos áreas muy importantes del sistema motor. Tenemos en primer lugar algo que se conoce como el área premotora, que está más o menos a este nivel, y tenemos el área motora suplementaria, que va a estar más o menos a este nivel. Pero bueno, eso ya lo vimos en los videos de tractos, entonces, y también lo vamos a volver a ver cuando estudiemos la corteza cerebral. Entonces por ahorita no se los menciono, dejémoslo así. Bien, pasamos al aspecto superolateral, pero ahora hablando del lóbulo parietal. Entonces vean, aquí tenemos nuevamente
en el centro de color verde, este surco, ¿cómo se llama? Este es el surco central, ¿ok? Vean, en el lóbulo parietal tenemos dos surcos importantes. El primero de ellos es este que les voy a marcar de color rojo, este que está corriendo en sentido paralelo al surco central. Todo esto que les estoy marcando acá, de color rojo, este es el surco postcentral. Y vean cómo el surco postcentral sí llega a topar con el surco lateral. Entonces aquí inicia, asciende y después vamos a ver que de hecho este surco se continúa en la superficie medial como algo que se conoce como el surco marginal. Pero bueno, ya lo vamos a ver. Y bueno, después tenemos otro surco importante que emerge en sentido posterior desde el surco postcentral. Y este que les voy a marcar de color azul, todo esto se conoce como el surco intraparietal o subparietal, como ustedes le quieran decir. Bien, entonces, ahora sí, ¿cuáles son las circunvoluciones que se delimitan por estos surcos? Pues nada más, antes de explicárselas, vamos a poner aquí, este es el surco central de color verde. Después acá, déjenme poner mi celular en silencioso. Después tenemos, ya me perdí, acá de color rojo, este es el surco post central. Y después tenemos acá de color azul, este es el surco intraparietal. Bien, vean, el giro que se encuentra entre el surco central y el surco postcentral, este que está acá, importantísimo también. Este se conoce como la circunvolución postcentral. ¿Por qué es importante? Porque aquí en la fisiología es aquí donde está la corteza somatosensitiva primaria, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí, esa es la circunvolución postcentral, que aquí es donde está la corteza sensitiva primaria. Bien, algo que me gustaría mencionar acá es que si ustedes se fijan, en la parte inferior del surco central vemos que el lóbulo frontal se comunica con el lóbulo parietal. Y esta comunicación que existe acá, que se las voy a marcar de color morado, vean, esta comunicación que les estoy marcando acá, esto tiene un nombre y esto se conoce como el opérculo frontoparietal inferior, porque hay otro opérculo que es el frontoparietal superior, que lo vamos a observar en la parte medial, que vean, se los voy a mencionar acá. Vean, esto que está acá, esto es el opérculo frontoparietal superior que me está comunicando acá. Este es el lóbulo frontal por delante y este es el lóbulo parietal por detrás. Entonces, esas son las partes que se comunican entre ambos lóbulos, entre el frontal y el parietal, ¿ok? Bien, esos son los opérculos, por si se los preguntan en el examen. Bien, ¿en dónde estábamos? Entonces, ahora, ¿cuáles son los lóbulos las circunvoluciones que se delimitan por este surco, que es el surco intraparietal? Pues vean, en este caso no es una circunvolución como tal, sino que es más que nada como un mini lóbulo. Entonces por eso les dicen lobulillos. Todo lo que está por encima del surco intraparietal, todo esto, este se conoce como el lobulillo parietal superior, ¿okay? Este es el lobulillo parietal superior. Y todo lo que está por debajo del surco intraparietal se conoce, como creen, como el lobulillo parietal inferior, ¿ok? Lobulillo parietal inferior. Y este lobulillo parietal inferior, por si se los preguntan, tiene dos partes. Tiene una parte que se conoce como la parte supramarginal. Vamos a montar aquí la parte supramarginal. Y tiene una parte angular. Entonces les voy a explicar más o menos dónde quedan estas partes. Acá, todo esto que les voy a delimitar de color azul, todo esto es el lobulillo parietal inferior. Vean, esta región, esta es la parte supramarginal y esta región, esta es la parte angular. Vean, por si se los preguntan, la parte supramarginal es la que me comunica con el giro temporal superior, que ya lo vamos a ver, pero este es el giro temporal superior, este es lo que me comunica con la porción supramarginal del lobulillo parietal inferior, ¿ok? Y vean, esta parte que está acá, esta es la parte angular, esta es la que me comunica el lobulillo parietal inferior con la circunvolución temporal media, ¿ok? Entonces, por si se los preguntan, ahí lo tienen. No es tan importante que lo entiendan, pero bueno. Pasamos al siguiente, que es el lóbulo occipital. El lóbulo occipital es bastante sencillo si lo vemos desde la parte superolateral. Sin embargo, se puede complicar un poquito más cuando lo veamos en la parte medial, ¿ok? Entonces, vean, aquí es muy sencillo. Tenemos tres surcos importantes. Tenemos
este surco de color, a ver, nada más para recordarles cómo se llamaba este surco que les voy a marcar acá de color azul. Este surco que les dije que sale desde la parte posterior y se va hacia atrás. Este surco de color azul, ¿cuál es? Este es el surco intraparietal. Pues vean, el surco intraparietal al final se divide en dos, y este surco que se forma acá, esto se conoce como el surco occipital transverso. Entonces podemos decir que el surco occipital transverso está al final del surco intraparietal. Entonces vamos a poner aquí, este es el surco occipital transverso. Bien, voy a borrar aquí el surco intraparietal. Y pues ahora tenemos otro surco de color azul que les voy a marcar acá, que tiene forma de semiluna y por eso se le dice el surco semilunar. Entonces vamos a poner aquí, este es el surco semilunar. Y por último podemos observar aquí el inicio del surco calcarino, que les voy a marcar acá de color morado. Este surco que está acá, esto es el inicio del surco calcarino, y vamos a ver que este se observa en la superficie medial, que se los voy a representar acá. Esto que está acá, todo esto, este es el surco calcarino. Ya lo vamos a ver con más detalle después. Pero vean cómo este surco se continúa en la parte lateral. Entonces esa parte que ven aquí es la continuación del surco calcarino. Entonces vamos a poner aquí, ese es el surco calcarino. Perfecto. Como les dije, este es bastante fácil, el lóbulo occipital. Ahora pasando al lóbulo temporal, este sí tiene bastantes detalles. Entonces vean, el lóbulo temporal, aquí nada más para recordarles, este es el surco lateral que se los voy a marcar de color morado. Este es el surco lateral de Silvio, ¿ok? Con sus ramas, rama anterior, rama ascendente y rama posterior. Entonces vean, corriendo en sentido paralelo al surco lateral, en la superficie del lóbulo temporal vamos a tener dos surcos importantes. El primero de ellos es este que les voy a marcar de color rojo, este que está acá. Todo esto, este se conoce como el surco temporal superior. Y lo que está por debajo, ¿cómo creen que se llama acá de color azul? Este es el surco temporal inferior. Perfecto. Entonces todo esto es el surco temporal inferior. Y las circunvoluciones que se forman aquí son muy sencillas. Pues ¿cómo creen que se llama esta? Esta es la circunvolución temporal superior. Esta es la circunvolución temporal media. Y esta que está por debajo del surco temporal inferior, ¿cuál es? Es la circunvolución temporal inferior. Que esta también la vamos a ver en la cara inferior del hemisferio cerebral. Vean, si nos vamos aquí arriba, esta es la vista inferior. Todo esto que está acá, este es el giro frontal inferior, el giro temporal inferior, que es lo que les acabo de explicar. ¿Ok? Bueno, entonces nada más vamos a apuntar aquí las diferentes estructuras. De color rosa, morado, este es el surco lateral. De color rojo, este es el surco temporal superior. Y después de color azul, este es el surco temporal inferior. Y pues, ¿cómo se llaman las circunvoluciones que se forman entre estos surcos? Pues entre el surco lateral y el surco temporal superior, esta es la circunvolución temporal superior. Entre el surco temporal superior y el surco temporal inferior, esta es la circunvolución temporal media. Y después por debajo del surco temporal inferior, esta es la circunvolución temporal inferior. Bien, entonces eso sería todo con respecto al aspecto superolateral. ¿Okay? Ahora vamos a pasar a estudiar el aspecto medial, y para ello vamos a usar esta imagen que es muy buena. Que todas estas imágenes de hecho son del Netter, por si no se los había mencionado, y aquí les voy a poner la referencia. Todas estas imágenes las saqué del libro de neuroanatomía de Netter. ¿Okay? Muy buen libro, se los recomiendo, tiene imágenes muy bonitas que les pueden ayudar a entender todo esto. Entonces ahora vamos a estudiar el aspecto medial, y para estudiar el aspecto medial vamos a considerar varias estructuras importantes. Vamos a empezar con algo que se conoce como el cuerpo calloso. Entonces voy a pausar el video un momento porque me dio sed, quiero tomar agua y ahorita vengo. Bueno, ya estamos aquí un poco más hidratado, entonces ya sigamos. ¿Qué es lo que estamos observando acá? Esta es una vista medial del hemisferio cerebral. En este caso, este sería el hemisferio cerebral derecho, y estamos viendo el aspecto medial de este hemisferio. Entonces, vean, aquí hay una estructura muy importante que de hecho es algo que llama mucho la atención cuando ven esta parte del hemisferio, que es esto que les he marcado acá con diferentes colores. Todo esto
recibe el nombre de cuerpo calloso, que si recuerdan lo que les dije, es un conjunto de fibras que conectan ambos hemisferios cerebrales. Y este es un ejemplo de fibras de tipo comisura, o sea, que conectan de un lado al otro. Y ahora, el cuerpo calloso es muy importante porque es un punto de referencia que me sirve a mí para delimitar lo que son las estructuras del telencéfalo de las estructuras del diencéfalo. Entonces vean, si ustedes ya vieron el video del diencéfalo, más o menos sabrán que el diencéfalo está acá, en esta parte, en el mero centro. Entonces, por ejemplo, para darles una idea, esto que está acá en la parte anterior, este es el quiasma óptico, aquí estaría el hipotálamo, aquí estaría el tuber cinereum con el infundíbulo, aquí abajo estaría la hipófisis, estos son los cuerpos mamilares, aquí estaría el tálamo derecho. Entonces, para que se den una idea, esto de acá, todo esto es el diencéfalo. Y vean cómo el cuerpo calloso sirve como un punto de referencia que me ayuda a mí a delimitar estas estructuras. Entonces, además de conectar ambos hemisferios, también es un punto anatómico de referencia muy útil. Vean, el cuerpo calloso, esta es la parte posterior y esta es la parte anterior. El cuerpo calloso en su aspecto más posterior, aquí de color rojo, esta parte se conoce como el esplenio o el rodete del cuerpo calloso. Entonces vamos a poner aquí, esto es lo que se conoce como el esplenio, o también le pueden decir el rodete del cuerpo calloso. Si nos vamos un poquito más hacia adelante, esto que está de color azul, esto es lo que se conoce como el tronco del cuerpo calloso, ¿ok? Este es el tronco del cuerpo calloso. Y después, más adelante, tenemos este giro acá de color verde, que esto se conoce como la rodilla. Entonces, la rodilla del cuerpo calloso, cada vez que vean eso, hace referencia a esa región. Y después la rodilla se continúa con otra estructura que se conoce como el rostrum o el pico del cuerpo calloso, que lo tengo aquí marcado de color morado. Entonces, este es el rostrum, o le pueden decir también el pico. Bien, ahora, alrededor del cuerpo calloso hay una gran cantidad de estructuras muy importantes que quiero que las sepan identificar. Vean, entonces, esto que tenemos acá por debajo, digámoslo antero-inferiormente con respecto a la rodilla del cuerpo calloso y superiormente con respecto al pico o al rostrum, esto que ven acá, se los voy a marcar de color rojo. Todo esto que está acá, esto se conoce como el septum pellucidum, ¿ok? Este es el septum pellucidum, que básicamente es un septo que me separa la parte más anterior de los ventrículos laterales, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí que esto es lo que se conoce como el septum pellucidum. Bien, además del septum pellucidum también hay otras estructuras muy importantes. Por ejemplo, vean, aquí en la parte posterior del septum pellucidum, se podría decir, vemos esta estructura que es como un anillo que le da vuelta por encima a esta estructura, que este es el tálamo. Y este anillo que ustedes están observando acá, esto se llama el fornix, o también le pueden decir el trígono cerebral, ¿ok? Entonces vamos a poner, esto es lo que se conoce como el fornix, que este es un componente muy importante cuando estudiemos el sistema límbico, ¿ok? Ahorita solo estamos estudiando su anatomía, pero ya cuando veamos en el video del sistema límbico, pues ya lo vamos a ver con detalle, cuál es la función del fornix, ¿ok? Este es el trígono cerebral. Y por si quieren saber, el fornix tiene varias partes. El fornix tiene, en su aspecto más posterior, se le dicen los pilares, ¿ok? Si se los dibujo, imagínense. Vean, el fornix viene desde el hipocampo, ¿ok? Entonces, imagínense que aquí se origina el fornix, estas son las fimbrias del hipocampo, y después el fornix en su parte más posterior, acá en la parte roja, estos se llaman los pilares. Después lo que le sigue se conoce como el cuerpo, que lo voy a representar de color verde. Y después la parte más anterior se conoce como las columnas, que la vamos a representar de color azul. Y el fornix termina en una estructura que ya hemos estudiado, que está en el diencéfalo, que si recuerdan son los cuerpos mamilares, que están en la parte inferior del hipotálamo, ¿ok? No sé si se recuerdan. Entonces vamos a representar aquí a los cuerpos mamilares. Entonces este es el recorrido del fornix, y aquí en el centro, todo esto, aquí va a estar el tálamo. Entonces vean cómo el fornix básicamente se adapta a la estructura del tálamo mientras hace su recorrido, ¿ok? Entonces vamos a borrar eso. Y esas son las relaciones importantes acerca del fornix, ¿ok? Entonces, nuevamente, ¿cuál es el fornix? Vean, esto que está acá, estos son los cuerpos mamilares. Vean cómo el fornix efectivamente
acaba directamente en los cuerpos mamilares, ¿ok? Entonces eso es importante que lo entiendan. Y aquí esta estructura, por si se los preguntan, esto se conoce como la fimbria del hipocampo, que eso está un poquito antes de los pilares del fórnix, se podría decir. Bien, ahora, otras estructuras me tengo que acercar un poquito para que las vean. Esto que tenemos acá, no sé si pueden ver como se los voy a marcar aquí de color negro, se los voy a circular. Esto es lo que se conoce como la comisura anterior. Y esto básicamente es una conexión que existe entre ambos lóbulos temporales, ¿ok? Y después, yéndonos hacia abajo, esto que ustedes están observando acá, esta línea que les estoy marcando, esto recibe un nombre y esto se conoce como la lámina terminal. Entonces, vamos a apuntar estas relaciones. Entonces, vean, podrían decir ustedes que la lámina terminal y la comisura anterior están en la parte anterior del tercer ventrículo, porque si ustedes recuerdan en el diencéfalo, todo esto que está acá, esta es la cavidad del tercer ventrículo. Entonces vean cómo esto claramente me forma la pared anterior del tercer ventrículo. Entonces por si se los preguntan en el examen, esa es la respuesta. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a apuntar aquí los nombres de estas estructuras que les acabo de mencionar. Una de ellas es la comisura. Uy, a veces se vuelve loco el iPad, no sé por qué. Esta es la comisura anterior. Y después por debajo de la comisura anterior tenemos, ¿cómo se llama esa estructura? La lámina terminal. Perfecto. Entonces, con esto ya concluimos las estructuras que me importa que sepan que están relacionadas con el cuerpo calloso. Ahora, hay otra estructura que es muy importante, que también está relacionada, pero ahora superiormente con respecto al cuerpo calloso, que es lo que vamos a ver ahorita, que es el cíngulo. Entonces vamos a bajar y vamos a explicar ahora la anatomía del cíngulo, o también le pueden decir el giro cingulado. Entonces vean, aquí nada más para recapitular, esto que estamos observando acá abajo, esto es el cuerpo calloso, ¿ok? Y este cuerpo calloso, tienen que entender ustedes que está separado del cíngulo, el cíngulo que es todo esto de rojo que está por encima, están separados por un surco, y ese surco se conoce como el surco del cuerpo calloso, o simplemente le pueden decir el surco calloso, ¿ok? Entonces, esto que está por encima de color rojo, esto es el cíngulo. Y este también es un componente muy importante del sistema límbico, que también lo vamos a ver. Y deben entender ustedes en dónde inicia el cíngulo y en dónde acaba. Pues vean, aquí el cíngulo más o menos está cobrando su origen en la parte inferior de la rodilla del cuerpo calloso, ¿ok? Y vean cómo después este se continúa superiormente y le da la vuelta por encima al cuerpo calloso hasta acabar en la parte más posterior, que esto de acá que es, esto es el esplenio o el rodete del cuerpo calloso, recuerden que les dije, ¿ok? Y es algo muy importante, es que el cíngulo se continúa inferiormente con una estructura de la parte inferior del hemisferio cerebral, que lo vamos a ver más adelante, y esto se recibe el nombre de istmo del cíngulo. Bien, entonces eso sería todo. Ahora vamos a apuntar aquí nada más dónde inicia. Este inicia debajo de la rodilla del cuerpo calloso y este termina a nivel del, digamos, inferiormente con respecto al esplenio. Entonces vean acá, porque posterior y un poquito inferior, ahí termina con respecto al esplenio. Entonces vamos a poner aquí postero inferior con respecto al esplenio del cuerpo calloso. Bien, y como les dije, esta parte que está más hacia la parte inferior, este es el istmo del cíngulo, que lo vamos a ver en la vista inferior del cerebro, ¿ok? Bien, entonces eso sería todo con respecto al cíngulo. Ahora me gustaría estudiar otras estructuras que están relacionadas acá. Vean, existe un surco que me separa existe un surco que está en la parte superior del cíngulo, ¿ok? Este surco que les tengo marcado acá, este es el surco del cuerpo calloso, pero no, este ya se los expliqué. El que quiero que estudiemos ahora es este, entonces voy a borrar aquí el surco del cuerpo calloso porque no me importa ahorita, ya se los expliqué. Y el que quiero que estudiemos ahorita es un surco que está por encima del cíngulo. Y este surco se conoce como el surco del cíngulo. Muy sencillo. Entonces se los voy a representar acá. Vean, es este. Empieza acá y va todo por encima del cíngulo. Así, sigue. Y llega hasta acá. Todo esto es el surco del cíngulo. Y después este surco del cíngulo se continúa superiormente con otro surco que se denomina el surco marginal, que lo vamos a representar acá de color azul.
esto que está acá de color azul, este es el surco marginal que va en sentido ascendente. Y tienen que entender que este surco marginal se va hacia la superficie superolateral y se continúa como un surco que ya hemos estudiado. ¿Cómo se llama ese surco? A ver si recuerdan, se los mencioné. Es el surco postcentral, ¿ok? Entonces nada más vamos a poner aquí que de color rojo, este es el surco del cíngulo. De color azul, este es el surco marginal que se continúa con el surco postcentral en la superficie superolateral del cerebro, ¿ok? Y después tenemos otro surco muy importante que es este que les voy a marcar de color morado. Este que está acá, este es el que se conoce como el surco paracentral y este es una continuación del surco precentral, ¿ok? Recuerden que había un surco precentral y un surco postcentral. El surco precentral es la continuación, o bueno, el surco paracentral, mejor digámoslo, es la continuación del precentral, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí que este es el surco paracentral. Muy bien, y ahora existen algunos, digamos, espacios o circunvoluciones, giros que se forman debido a estos surcos que están delimitando diferentes estructuras en el cerebro. Entonces les voy a dar los nombres de estos giros y todo esto. Entonces vean, bueno, antes de darles el nombre, aquí esta línea que ven acá, este es el surco central. Recuerden que el surco central de color verde, una pequeña parte de ese surco central alcanzaba el lado medial del cerebro. Entonces vamos a poner aquí, este es el surco central. Bien, entonces vean, esto que les voy a marcar con el círculo de color rojo, esto recibe un nombre y esto es un lobulillo. Y este lobulillo, vean cómo tiene partes tanto del lóbulo frontal como del lóbulo parietal. Y este lobulillo recibe el nombre de lobulillo paracentral, pues porque está detrás del surco paracentral y está por delante aquí del surco marginal. Entonces todo esto que está acá, este es el lobulillo paracentral que lo vamos a representar acá con color amarillo. Este es el lobulillo paracentral. Bien, y ahora, vean, este es el surco del cíngulo. Todo lo que está por encima del surco del cíngulo acá, lo que les estoy marcando de color con el círculo de color rojo, esto es un giro, es una circunvolución que ya hemos visto en la superficie superolateral. Recuerden que les dije que en el lóbulo frontal teníamos una circunvolución frontal superior, ¿verdad? Y esa circunvolución frontal superior les dije que se continuaba en el aspecto medial del hemisferio, ¿ok? Entonces esto que están observando acá, esta es, digamos, la parte medial del giro frontal superior, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí, esta es la circunvolución o el giro frontal superior. Excelente, entonces espero que haya quedado claro todo esto. Ya con esto acabamos las estructuras que les quería explicar acá. Y ahora vamos a explicarles una última parte, ¿ok? Entonces vean acá, nada más para recapitular, pues tenemos el cíngulo acá, encima del cuerpo calloso, y les tengo esta línea negra simplemente para que sepan distinguirlo de las otras estructuras que les voy a explicar ahorita. Entonces aquí hay un surco que ya les expliqué de color morado. ¿Cómo se llama este surco? Este es el surco marginal. ¿Y por qué se los vuelvo a mencionar? Pues ya les he dicho que el surco marginal es muy importante porque forma el límite posterior de este lobulillo, que es el lobulillo paracentral. Y dijimos que esta es la continuación del surco postcentral. Pero ahora también forma el límite anterior de un lobulillo que vamos a tener aquí. Y este me forma parte del lóbulo parietal. Pero antes de explicarles cómo se llama este lobulillo, primero debemos de conocer el límite posterior de este lobulillo. Entonces vean, este surco que estamos observando en la cara medial ya lo hemos visto y lo vimos en la cara superolateral, y este es el que se conoce como el surco parieto-occipital. Recuerden que teníamos ese surco en la parte externa, pero yo les dije que ese surco iba hacia el aspecto medial y entraba. Entonces esto que estamos viendo es la porción interna del surco parieto-occipital, que lo vamos a marcar de color azul, ¿ok? Entonces esto es el surco parieto-occipital. Y vean, aquí hay otro surco que ya hemos visto también. Recuerden que les dije que en la parte más posterior del lóbulo occipital teníamos un surco. ¿Cómo se llamaba ese surco? El surco calcarino. Y ese surco calcarino también les dije que se dirigía hacia el aspecto medial. Y este surco calcarino es este que están observando acá. Entonces lo vamos a marcar de color rojo. Este es el surco calcarino. Y esto me lo preguntaron a mí en un examen, me acuerdo. Me dijeron, ¿verdadero o falso? El surco parieto occipital
se dirige inferiormente hasta topar con el surco calcarino. Claro que sí, es verdadero, porque vean cómo claramente el surco parieto-occipital desciende hasta llegar a topar con el surco calcarino en su trayecto, ¿ok? Entonces, por si se los preguntan en el examen, ahí tienen una respuesta regalada. Y bueno, ahora nada más para apuntar los nombres de estos surcos rápido. Este es el surco calcarino, este de color azul, este es el surco parieto-occipital. Y este de color morado que ya vimos, este es el surco marginal, ¿ok? Este es el surco marginal. Entonces, ahora sí que ya entendemos la ubicación de estos surcos, podemos conocer cómo se llaman las partes de la corteza cerebral que están delimitadas por estos surcos. Entonces, vean, esto que tenemos acá en forma como triangular, que está situado entre el surco parieto-occipital y el surco calcarino, esto se recibe el nombre de cuña, ¿ok? Esta es la cuña. Entonces vamos a ponerlo aquí de color amarillo. Esta es la cuña. Y pues después lo que tenemos aquí arriba, entre el surco marginal y el surco parieto-occipital, ¿cómo creen que se llama? Esto se llama la precuña, porque está por delante de la cuña, o también le pueden decir el lobulillo cuadrilátero. Entonces vamos a poner aquí, esta es la precuña, o también le pueden decir el lobulillo cuadrilátero. Perfecto, entonces eso sería todo con respecto a la superficie medial del cerebro. Entonces ahora ya lo último que nos queda es estudiar el aspecto inferior de los hemisferios cerebrales y con eso concluimos. Bueno, y también vamos a hablar un poco acerca del hipocampo y de la ínsula. Después les tengo unos resúmenes del SNEL y después va a ser un video largo, yo les dije. Y después tenemos la anatomía interna, que es donde vamos a ver ganglios basales, donde vamos a ver cápsula interna y todas esas estructuras. Entonces todavía queda un poquito de tiempo, así que tengan paciencia, mis amigos, pero les va a quedar claro, les va a quedar claro. Entonces, pasando al aspecto inferior, que eso es lo que observamos acá, estos surcos de color rosado, ya los hemos estudiado. Estos surcos son los surcos laterales, que yo les dije que cobraban su inicio, recuerden, en la parte inferior del cerebro. Y estos surcos laterales después ascendían y se observaban en la cara superolateral y dijimos que formaban el surco lateral y daban sus ramas y todo. Pero ahora en la cara inferior, este surco lateral es muy importante porque me sirve para separar una parte del cerebro que está por delante y una parte que está por detrás. Entonces, primero vamos a estudiar las estructuras que están por delante del surco lateral y después vamos a estudiar las estructuras que están por detrás. Entonces, vean, en primer lugar tenemos un surco muy importante que se conoce como el surco olfatorio y lo vamos a marcar acá de color rojo. Este es el surco olfatorio y se le dice así precisamente porque es por aquí que recorre el tracto olfatorio, ¿ok? Entonces vean, aquí este sería el tracto olfatorio, pero lo han cortado, pero en este caso sí, aquí está el tracto olfatorio, este es el bulbo olfatorio y vean cómo está en la posición que adopta el surco olfatorio, ¿ok? Bueno, después tenemos otros surcos que están lateralmente con respecto al surco olfatorio y estos surcos se les conoce como los surcos orbitarios y los voy a marcar acá de color azul. Tenemos este acá, tenemos este acá y tenemos este acá. Y entonces vean, ahora nada más vamos a apuntar los nombres. Aquí de color rojo este es el surco olfatorio y de color azul estos son los surcos orbitarios. Entonces ahora vamos a explicar cuáles son las circunvoluciones que se forman entre estos surcos. Entonces vean, medialmente con respecto al surco olfatorio, esta circunvolución que está acá se le dice la circunvolución recta. Vean cómo en realidad es muy recta, por eso se le dice así. Entonces vamos a poner aquí, esta es la circunvolución recta. Y ahora, dispuestas alrededor de los surcos orbitarios vamos a tener a las circunvoluciones orbitarias, que son varias, ¿ok? Pero nada más con que recuerden que están dispuestas alrededor de los surcos orbitarios, pues ya con eso está. Entonces vamos a poner aquí, estas son las circunvoluciones orbitarias. Perfecto, entonces ahora sí vamos a estudiar las estructuras que están por detrás del surco lateral. Entonces vean, esto es un poquito más complicado. Aquí lo que vamos a observar son dos surcos muy importantes. Uno de ellos que está un poquito más medial, que es este, que lo vamos a marcar de color morado, ¿ok? Este es el de color morado y este recibe el nombre de surco colateral. Entonces vamos a poner aquí este, que lo estamos poniendo acá de morado. Este surco se conoce como el surco colateral. Todo esto que les estoy poniendo ahí.
Y después, lateralmente con respecto al surco colateral, tenemos otro surco que se conoce como el surco occipito temporal, que lo vamos a marcar aquí de color rojo. Esto que está acá, este es el surco occipito temporal. Todo esto que está acá. Bien, y ahora, ¿cuáles son los giros que se forman entre estos surcos? Pues esto ya es un poquito más complicado, porque ya van a ver que en realidad este giro que está acá en el aspecto medial está formado por dos partes. Entonces ya se los voy a explicar. Pero bueno, vean, la circunvolución que está presente entre el surco colateral y el surco occipito temporal, esta se conoce como la circunvolución occipito temporal lateral, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí este de color rojo, nada más para abreviarlo. Este es el surco occipito temporal, y el de color morado, este es el surco colateral. Entre estos dos surcos se forma la circunvolución occipito temporal lateral. Esta es la circunvolución occipito temporal lateral. Entonces, esto que les estoy marcando, esta es la circunvolución occipito temporal lateral. Medialmente con respecto al surco colateral, es aquí donde tenemos lo que se conoce como la circunvolución occipito temporal medial, ¿ok? Circunvolución occipito temporal medial. Pero aquí se complica un poquito, porque en realidad esta tiene dos partes. Tiene una parte anterior que se conoce como la circunvolución del parahipocampo, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí, la parte anterior se conoce como la circunvolución parahipocampal. Y después tenemos la parte posterior, que es esto que está acá al lado del surco calcarino, y esto se conoce como la circunvolución lingual, ¿ok? La circunvolución lingual. Y vean, esto que están observando acá, este es lo que se conoce como el istmo del cíngulo, que si recuerdan yo les había dicho que la parte más posterior del cíngulo, vean, este es el rodete o el esplenio del cuerpo calloso. Esto que está acá, este es el istmo del cíngulo, es en donde acaba el cíngulo, y vean cómo en realidad sí se continúa con estas regiones del aspecto inferior del cerebro. Entonces, si les preguntan, esto es el istmo del cíngulo. Bien, entonces, la circunvolución parahipocampal, ¿por qué se le dice así? Se le dice así precisamente porque está en estrecha relación con el hipocampo. Entonces, esto me confundía mucho a mí. Yo antes pensaba que la circunvolución del parahipocampo era lo mismo que el hipocampo, pero en realidad no. No son lo mismo. El hipocampo es algo completamente diferente. Se le dice parahipocampal porque está en sentido paralelo al eje en el que recorre el hipocampo, básicamente, ¿ok? Pero no es el hipocampo. Y vean, esta circunvolución parahipocampal, si la seguimos hacia adelante, vean cómo hace una especie de giro como en forma de gancho, y este gancho recibe el nombre de uncus, ¿okay? Entonces vamos a poner aquí, esta se continúa con el uncus, o también le pueden decir simplemente el gancho. Perfecto, entonces, listo, eso sería todo con respecto al aspecto inferior. Y ahora lo último que quiero explicarles es la anatomía del hipocampo con un poquito más de detalle, porque esto es un poco complicado a veces. Entonces vamos a darle, vean, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a hacer un corte coronal a nivel de el surco lateral, aquí de esta manera, para que podamos observar, en este caso, vean, este es el surco lateral, este sería el lóbulo parietal, esto que está acá, que todavía no lo hemos visto, pero esto es la ínsula que está básicamente en las profundidades del surco lateral, y todo esto que está acá, este es el lóbulo temporal. Entonces vean, si este es el lóbulo temporal, esto quiere decir que este surco que está acá, ¿cuál es? A ver si han estado prestando atención. Es el surco que está separándome, o bueno, que me está formando el límite lateral de la circunvolución occipito temporal lateral. Entonces vean, este surco que está acá, este es el surco occipito temporal, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí, este es el surco occipito temporal. ¿Y cuál sería este surco entonces? Este es el surco colateral, mis amigos. Este es el surco colateral. Y entonces, ¿cuál sería este giro que se forma entre ambos surcos? Este es el giro occipito temporal lateral. Entonces vamos a poner la circunvolución occipito temporal lateral. Perfecto. Pero bueno, esto no nos importa ahorita, nada más era para que se ubicaran. Vean, esto que está acá, de color rojo, que está medial con respecto al surco colateral, ¿qué es? Ya lo vimos. Es la circunvolución
occipito temporal medial, pero como estamos considerando la parte más anterior, esta es la parte del parahipocampo. Entonces esto de color rojo, esto es lo que se conoce como la circunvolución parahipocampal, que ya hemos visto, o simplemente vamos a poner giro parahipocampal. Perfecto. Ahora, este giro parahipocampal se continúa con algo que se conoce como el subículo, ¿ok? Que es esto que está de color azul, que es como una especie de giro hacia el aspecto lateral, ¿ok? Y esto es el subículo. Entonces vamos a ponerlo aquí. El giro parahipocampal se continúa con el subículo. Después el subículo se continúa con el hipocampo. Entonces esto que está acá de color verde, todo esto es el hipocampo, que si quieren saberlo, en realidad tiene varias partes, desde la CA1, CA2, CA3, CA4. Pero me conformo con que sepan que esto de color verde es el hipocampo. Entonces vamos a poner aquí, esto es el hipocampo, muy importante en el sistema límbico. Y también en la memoria espacial es muy importante el hipocampo. Y después el hipocampo acaba directamente sobre esta estructura de color morado que se conoce como el giro dentado, ¿ok? Este es el giro dentado. Perfecto. Ahora, quiero que entiendan algo. Para referirme al giro dentado, al hipocampo y al subículo, yo me puedo referir a estos tres de manera conjunta como la formación del hipocampo. Entonces, cuando yo digo la formación del hipocampo, yo en realidad estoy haciendo referencia no solamente al hipocampo, sino también al giro dentado y al subículo. Cuando yo quiero hablar exclusivamente del hipocampo, tengo que decir el hipocampo propiamente dicho. Y ahí ya se entiende que están hablando nada más de esta parte verde, ¿ok? Bueno, entonces eso sería todo con respecto al hipocampo. Las funciones del hipocampo las vamos a ver cuando estudiemos el sistema límbico, así que no se preocupen por el momento. Y ya, por último, la ínsula. Esta es fácil. Básicamente la ínsula, si ustedes agarran el surco lateral y vean cómo aquí han insertado dos herramientas y los abren, o sea, abren el surco lateral, van a ver que en la profundidad de este surco habrá otro pequeño lóbulo. Y este pequeño lóbulo recibe el nombre de ínsula o corteza insular. Y esta corteza insular tiene en su línea media un surco. Y este surco se conoce como el surco central, que me separa la ínsula en dos lobulillos, en un lobulillo posterior y en un lobulillo anterior. Entonces lobulillo anterior y en un lobulillo posterior. Entonces vean, este sería el lobulillo anterior y este sería el lobulillo posterior. Y listo, eso es todo con respecto a la anatomía externa del telencéfalo, mis amigos. Y aquí les dejo unos resúmenes del Snell para que ustedes los lean de manera detenida, que básicamente es literalmente todo lo que les acabo de explicar, pero en texto. Entonces ahí para que le den una ojeada, aquí está todo esto. Después aquí tienen esta segunda parte. Y después acá tienen esta tercera parte, para que les sirva como repaso. Listo, entonces ahora que ya estudiamos la anatomía externa, vamos a estudiar la anatomía interna. Bueno, pues entonces ahora para la anatomía interna, aquí lo que debemos de considerar más que nada son los ganglios basales. Y esto es un poquito más fácil, lo que era más difícil en mi opinión era la anatomía externa. Para la anatomía interna, entonces, como les he dicho, básicamente lo que tenemos que estudiar es la configuración o la disposición de los ganglios basales. Entonces vamos a apuntarlo aquí, los ganglios basales. En realidad, si somos 100% técnicos, no deberíamos de decirles ganglios basales, sino que deberíamos de decirles núcleos basales. Porque si ustedes recuerdan, la definición de un ganglio es la colección de cuerpos neuronales fuera del sistema nervioso central, como lo era, por ejemplo, el ganglio de la raíz posterior. Pero estamos hablando aquí que son cuerpos neuronales que están dentro del sistema nervioso central. Entonces, en realidad, no deberían de ser llamados ganglios, sino que deberían de ser llamados núcleos basales. Pero pues tienen que entender que estos dos nombres se utilizan casi de manera intercambiable. Así que pues nada más para que lo tengan en mente. Bien, los ganglios basales tienen dos tipos de clasificaciones. Tenemos en primer lugar la clasificación anatómica, que esa es la que vamos a estudiar hoy. Y después tenemos la clasificación fisiológica o funcional. Y esta clasificación fisiológica la vamos a ver cuando estudiemos a los ganglios basales con detalle. O sea, vamos a tener un video específico que se va a llamar ganglios basales. Y ahí es que vamos a enfocarnos en la perspectiva fisiológica. Hoy nada más la anatómica, porque estamos hablando de la anatomía del telencéfalo. Bien, entonces, cuando hablamos acerca de la
clasificación anatómica, debemos de considerar los siguientes componentes. Vean, cuando ustedes estudian los ganglios basales desde una perspectiva anatómica, todas las siguientes estructuras que les voy a mencionar son consideradas ganglios basales. El primero de ellos es muy importante, este se conoce como el núcleo caudado, ya lo vamos a ver más abajo, tiene como forma de serpiente, forma de letra C. Después tenemos otro núcleo que es muy importante, que se conoce como el núcleo lenticular, o también le pueden decir el núcleo lentiforme. Y este núcleo lenticular en realidad está formado por tres partes. En la parte más externa, como les voy a explicar más adelante, tenemos lo que se conoce como el putamen. Después tenemos el globo pálido, pero el globo pálido tiene dos partes, tiene una parte interna y una parte externa. Entonces vamos a poner el globo pálido, pero tenemos un globo pálido interno, un globo pálido interno y un globo pálido externo. Bien, además de estas estructuras también tenemos algo que se conoce como el claustro. ¿Okay? También lo vamos a ver en el corte. Y después tenemos otra estructura que es muy importante, especialmente cuando consideramos el sistema límbico, que este es el cuerpo amigdalino o simplemente la amígdala. Cuerpo amigdalino. ¿Ok? Bien. Entonces, eso es más que nada desde la perspectiva anatómica. Y quiero aclarar una cosa. Este es un concepto que es muy importante que lo dominen. Para referirse al núcleo caudado y al núcleo lenticular, no, perdón, para referirse al núcleo caudado, sí, y al núcleo lenticular, o sea, al putamen, al globo pálido interno y al globo pálido externo, debemos de emplear el término de cuerpo estriado, ¿ok? Entonces déjenme apuntarles esto acá. Si yo quiero considerar el núcleo caudado más el núcleo lenticular con sus tres partes, o sea, más el putamen, más el globo pálido, yo le voy a decir a esto el cuerpo estriado, ¿ok? Bien, muy importante que entiendan eso. Ahora, hablando de la clasificación funcional, nada más les voy a mencionar cuáles son las partes o los componentes cuando se estudia los ganglios basales desde la perspectiva funcional, y ahí lo vamos a dejar. Entonces, aquí nuevamente tenemos el núcleo caudado. Este está presente en ambos tipos de clasificación. Núcleo caudado. También tenemos el núcleo lenticular, ¿ok? Este también, núcleo lenticular, con sus tres partes, o sea, con el putamen, con el globo pálido interno y con el globo pálido externo. ¿Okay? Pero después tenemos otras dos estructuras que no las hemos estudiado. Una de ellas es el subtálamo, ¿okay? Que lo vimos en el diencéfalo, si se acuerdan. Y otra de ellas es la sustancia negra del mesencéfalo, ¿okay? Muy importante. Entonces, el subtálamo, que recuerden que esto es lo que está por debajo del tálamo. Y después tenemos la sustancia negra del mesencéfalo, que es muy importante. Bien, entonces, ahora otro concepto importante. Para referirme al núcleo caudado y al putamen nada más, o sea, al núcleo caudado y nada más al putamen, no a los globos pálidos, yo voy a decirle el estriado nada más, ¿ok? Entonces vamos a poner núcleo caudado más putamen. Esto se conoce como el estriado o como el neoestriado, ¿ok? Bien, entonces es muy importante que sepan distinguir entre el cuerpo estriado y el estriado, porque básicamente en la perspectiva fisiológica lo que nos importa es el estriado nada más. Y después el globo pálido interno y el globo pálido externo son algo aparte, que también es muy importante desde la perspectiva fisiológica, pero tienen funciones diferentes. Entonces es importante que dominen eso. Listo, entonces ahora sí, nada más para darles aquí la ubicación de las diferentes estructuras y ya con eso concluimos el video. Yo sé que ha sido largo, pero muy importante que lo dominen. Entonces aquí lo que estamos viendo, este es un corte coronal de los hemisferios cerebrales, y después aquí abajo estaría el tallo cerebral. Este es el mesencéfalo, este es el puente y abajo estaría el bulbo raquídeo, ¿ok? Entonces vean, estas estructuras que están en el centro de color rojo, espero que ya las puedan identificar porque las vimos cuando estudiamos el diencéfalo. Estos son los dos tálamos, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí, este es el tálamo. Entonces este sería el tálamo izquierdo y este sería el tálamo derecho, ¿ok? Porque imagínense que todo lo que está acá es la parte anterior y que hemos cortado y que estamos viendo la mitad anterior, ¿ok? Entonces vean, los dos tálamos es muy importante que entiendan que están al lado de una estructura que se conoce como la cápsula interna, ¿ok? Entonces todo esto que tenemos acá
de color blanco, esto es lo que se conoce como la cápsula interna. Y lo que está por fuera de la cápsula interna, esto de acá con los 3 colores, esto es el núcleo lenticular con sus 3 partes, ¿ok? Entonces nada más les voy a apuntar las 3 partes, que si recuerdan yo les dije que la parte más externa del núcleo lenticular, ¿cómo se llamaba? O sea, la parte morada. Este es el putamen. ¿Qué le seguía después? El globo pálido externo, que está aquí de color naranja, globo pálido externo. Y después tenemos de color azul el globo pálido interno. Y fíjense bien, entre el núcleo lenticular y el tálamo vamos a tener aplastada acá toda esta banda de materia blanca, o sea, es un conjunto de axones que se conocen como la cápsula interna. Y la cápsula interna tiene varias partes. Tiene una parte aquí que se conoce como el brazo anterior. Esto que está acá se conoce como la rodilla. Y esto es el brazo posterior. Nada más por si se los preguntan, ¿ok? Entonces, bueno, de color blanco esta es la cápsula interna. Ahora, ya que entendemos esto, vámonos a este diagrama en el que hemos agregado nuevas estructuras. Entonces, vean, recordemos que desde la perspectiva anatómica ya hemos estudiado dónde está el núcleo lenticular y ya ahorita les mencioné la cápsula interna, pero bueno, eso no es considerado de los ganglios basales, esto es más que nada materia blanca. Entonces, ahora, en este diagrama, vean las estructuras que tenemos. Nuevamente, aquí de color blanco, que está siendo tapados por este núcleo que les voy a explicar ahorita de color rojo. Todo esto que está acá de color blanco abajo, ¿qué son? Son los 2 tálamos que están siendo cubiertos por estos núcleos que están haciendo su recorrido por encima del tálamo. ¿Okay? Después aquí, ¿qué es esto de color blanco? Esta es la cápsula interna. ¿Qué es esto? Este es el núcleo lenticular con globo pálido interno, globo pálido externo, putamen. ¿Okay? Pero ahora hay nuevas estructuras. Vean, hay 3 estructuras acá y hay otra estructura muy importante acá de color rojo. Este núcleo de color rojo que tiene forma de serpiente con letra C, ¿okay? Así lo dice el Snell, esto es lo que se conoce como el núcleo caudado. Es el núcleo caudado. Y el núcleo caudado tiene varias partes, ¿ok? Tiene una parte en la parte posterior, que esta es la cola del núcleo caudado, ¿ok? Todo esto que está por encima del tálamo, este es el cuerpo del núcleo caudado y aquí la cabeza del núcleo caudado. Y le he dibujado unos ojos y una sonrisa para que imagínense que esta es una serpiente que está atacando al núcleo lenticular y le está dando la vuelta por encima del tálamo para llegar a atacar el núcleo lenticular, ¿ok? Entonces este es el núcleo caudado con sus 3 partes, cola, cuerpo y cabeza. Algo muy importante que tienen que entender es que en la cola del núcleo caudado vamos a observar una estructura muy importante que se conoce como el cuerpo amigdalino, o también le pueden decir la amígdala. Entonces vamos a poner aquí amígdala. Esta la vamos a estudiar en el sistema límbico. Entonces este punto de color verde que está acá, este es la amígdala. Y ya por último, las demás estructuras que tenemos ahora lateralmente con respecto al núcleo lenticular, esta banda de materia blanca, esto es lo que se conoce como la cápsula. ¿Cómo creen que se llama? Si esta es la cápsula interna, que está internamente con respecto al núcleo lenticular, ¿cómo creen que se llama la cápsula que está externamente con respecto al núcleo lenticular? La cápsula externa, ¿ok? Entonces esta es la cápsula externa. Después tenemos otra estructura que está acá de color rosado. ¿Cuál creen que es? Ya hemos estudiado el núcleo caudado, ya vimos el núcleo lenticular, ya vimos el cuerpo amigdalino. ¿Qué nos falta? El claustro. Entonces, esto que está acá de color rosado, esto se conoce como el claustro, que esto es materia gris, ¿ok? Claustro. Y ya por último, afuera del claustro tenemos esta banda de materia blanca que, si quieren recordarla, esta que se conoce como la cápsula extrema. Y ya después, lateralmente con respecto a la cápsula extrema, aquí estaría la ínsula, por si quieren entender, ¿ok? Entonces todo esto que tenemos acá, nada más para recapitular, tenemos tálamos en el centro, siendo cubiertos por encima por el núcleo caudado. Después, lateralmente con respecto al tálamo, tenemos la cápsula interna con el brazo anterior, la rodilla y el brazo posterior. Después tenemos el núcleo lenticular con el globo pálido interno, globo pálido externo, putamen. Después tenemos la cápsula externa, claustro, cápsula extrema y después la ínsula. Listo. Entonces ahora aquí nada más unas imágenes del Snell y del Netter para que les quede absolutamente claro. Vean, entonces aquí lo que estamos viendo, este es un corte transversal de los hemisferios cerebrales, o sea, hemos cortado en sentido antero-posterior y estamos observando la superficie expuesta. Entonces vean, esta sería la parte anterior, esta sería la parte posterior, este sería el lado izquierdo y este sería el lado derecho, ¿ok?
Entonces, vean, ¿cuáles son las estructuras que estamos observando? Vean, esto que está aquí en el centro, ¿qué es? ¿Qué les dije yo que estaba en el mero centro? Estos son los dos tálamos. Aquí tenemos el tálamo izquierdo y aquí tenemos el tálamo derecho, ¿ok? Entonces, si esto es el tálamo, entonces, ¿qué es esta estructura acá con tres partes? Vean, 1, 2, 3. Este es el núcleo lenticular, mis amigos, con el putamen en la parte externa, con el globo pálido interno y con el globo pálido con el globo pálido externo y con el globo pálido interno. Aquí también lo pueden observar un poquito mejor. Putamen, globo pálido externo, globo pálido interno, y aquí está el tálamo. ¿Qué les dije yo que estaba entre el núcleo lenticular y el tálamo? Aquí, de color blanco. Esta es la cápsula interna. ¿Cuál es esta parte de la cápsula interna? El brazo anterior. ¿Cuál es esta parte? La rodilla. Y esta parte, el brazo posterior, mis amigos. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos esto, ahora debemos de descifrar en dónde está el núcleo caudado. Pues vean, en este caso es un poquito más complicado, porque el núcleo caudado, vean en esta imagen primero. Aquí, este es de color rojo, este es el tálamo. Después el núcleo caudado, vean, esta es la cola que se continúa con el cuerpo amigdalino, ¿ok? Y después, vean, aquí como la cola asciende para que el cuerpo cruce por encima del tálamo, como les he dicho. Aquí el tálamo de color rojo, vean el cuerpo del núcleo caudado encima del tálamo. Y después aquí la cabeza del núcleo caudado, la serpiente, ataca al núcleo lenticular que está acá de color azul, ¿ok? Entonces, vean, esta es la forma que adopta el núcleo caudado por encima del tálamo y después llega y ataca al núcleo lenticular. Entonces vean, si yo hago un corte a este nivel, yo no voy a poder observar el cuerpo del núcleo caudado, solamente voy a observar la cabeza y la cola, ¿ok? Entonces es importante que entiendan que en este corte lo único que estamos observando, esta es la cabeza del núcleo caudado que está atacando al núcleo lenticular. Entonces nada más, se los voy a dibujar acá como para que se den una idea. Aquí está la cabeza del núcleo lenticular. Y aquí imagínense que estaría el cuerpo, aquí estaría el cuerpo y después aquí estaría la cola, ¿ok? Entonces, ven, como les dibujé aquí arriba, vean. Entonces, aquí estaría la cola, cuerpo, cabeza. A lo mismo acá, cabeza atacando al núcleo lenticular, cuerpo, pero no lo podemos observar en este corte, y después la cola. Entonces, espero que lo entiendan. Y bueno, pues ahora, ¿qué otras estructuras tenemos por acá? Pues tenemos, recuerden, lateralmente con respecto al núcleo lenticular, esta banda de materia blanca, ¿cómo se llama? Esta es la cápsula, a ver, esto, la cápsula externa. ¿Qué tenemos después? Esto que es materia gris, esto es el claustro. Y después aquí afuera, todo esto que está de materia blanca, esta es la cápsula extrema. Y después al lado, ¿qué tenemos? Ínsula. Entonces, espero que haya quedado claro, mis amigos. Esto es todo el video, un video muy largo pero muy importante. Les aseguro que van a venir miles de preguntas en el examen de neuroanatomía de esto. Y pues ya en los demás videos entonces, que ya entendemos cómo es la disposición anatómica de cada uno de estos componentes, ahora ya vamos a estudiar las conexiones, la fisiología y todo lo demás. Entonces les pido un like, mis amigos, que se suscriban al canal y que comenten. El próximo video vamos a estudiar el tálamo, ¿ok? Entonces ya estudiamos el diencéfalo y el telencéfalo. Entonces ahora vamos a estudiar los componentes del diencéfalo con detalle primero, o sea, el tálamo y el hipotálamo más que nada. Y después vamos a estudiar los componentes del telencéfalo con detalle, o sea, la corteza cerebral, el sistema límbico, los ganglios basales, entre otras cosas, ¿ok? Entonces ahí los veo, cuídense. I need a one dance, got a Hennessy in my hand.